Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física, la cual adelantaremos con el tema circuito en paralelo. Ejemplo, en la siguiente figura se muestra un circuito con dos resistencias que están conectadas en paralelo entre los puntos A y B, y cuyos valores son: la resistencia 1 vale 40 ohmios y la resistencia 2 tiene un valor de 60 ohmios. Tenemos aquí la fuente de voltaje, borde negativo, borde positivo. La primera pregunta es: ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente para este agrupamiento de resistencias que son en paralelo? Repito. Bien, sabemos que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y se hace el cálculo, entonces sería 1 sobre la resistencia 1 vale, su valor es 40. Al final colocamos las unidades, más 1 sobre la resistencia 2, que es 60 ohmios. 60. Al hacer esta suma nos va a dar 1 sobre, amplificando aquí por 3 para que me queden homogéneos. Perdón, hay que hallar el mínimo común múltiplo, que sería 120 de los denominadores. 120 se divide 120 entre 40 da 3, por 1 me da 3, más 120 dividido 60 da 2, por 1 me da 2. Y al hacer esta operación acá, esto me va a dar 5 sobre 120 abajo, y 1 dividido 5 sobre 120 sería 120 dividido 5. 120 dividido 5, lo que nos da 24. Serían 24 ohmios. Entonces repito, se halla el mínimo con múltiplo de 40 y 60, que es 120. Se divide 120 entre cada denominador y se multiplica por respectivo numerador, como nos han enseñado desde tercerito de primaria. Entonces 120 entre 40 da 3, por 1 da 3, más 120 dividido 60, 2, por 1 da 2. Acá daría 5 sobre 120, y 1 sobre 5 sobre 120, al aplicar ley de oreja daría 120 sobre 5, lo que nos da 24 ohmios. Esta división da 24. Y al final le colocamos las unidades. Como una resistencia nos dan ohmios. Bien, la segunda pregunta es que si se sabe que la tensión, o sea el voltaje, recordemos que la palabra tensión es sinónimo de voltaje. Si la tensión establecida o que proporciona la batería entre los puntos A y B es de 12 voltios, la pregunta es: ¿cuál es la corriente que circula por cada una de las resistencias? Por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Bien, recordemos que este arreglo se caracteriza porque el voltaje es el mismo. El voltaje aplicado a cada una de las resistencias es el mismo porque están en paralelo. Por lo tanto, tenemos que la corriente que circula por la resistencia 1, vamos a llamarle corriente 1, sería una corriente I1, sería igual al voltaje entre A y B sobre la resistencia 1. Pero el voltaje entre A y B es 12 voltios sobre la resistencia 1. Y la resistencia 1 es de 40.
40 ohmios. Al hacer esta división nos va a dar 0,3. Se hace manualmente o con la ayuda de una calculadora. Se divide 12 entre 40. Nos da 0,3. Como es corriente sería amperios. De manera análoga se tiene que la corriente que circula por la resistencia 2, cuyo valor es 60 ohmios, sería corriente I2, que sería algo como acá. Recuerden que la corriente I que llega acá se divide, una parte pasa por la resistencia 1 y otra circula por la resistencia 2. Bien, esta corriente que circula por la resistencia 2 sería el voltaje entre A y B sobre la resistencia 2. Recordemos que el voltaje es el mismo para ambas resistencias, dado que están en paralelo. Entonces sería 12 voltios sobre la resistencia 2, que es 60 ohmios. Al dividir 12 entre 60, eso nos da como resultado 0,2. Y le colocamos las unidades que corresponden. Como es corriente, se dan amperios. Repito, 12 dividido 60 en una calculadora manualmente, verificamos que da 0,2 amperios. Entonces la respuesta sería que la corriente que circula por la resistencia 1 es de 0,3 amperios y la que circula por la corriente 2 es de 0,2 amperios. Claro, a mayor resistencia, menor corriente circula. Entonces, como esta resistencia es mayor que la de 40, la corriente que circula por ahí debe ser menor que la corriente que circula por la resistencia de 40 ohms. Bien, y terminamos esta clase con la última pregunta. ¿Cuál es el valor de la corriente proporcionada por la batería? Pues simplemente la respuesta es que la corriente total, la corriente I, sería la corriente I que llegaba acá a este punto y que vuelve y sale acá. Esta corriente I sería la suma de las dos corrientes, o sea, sería corriente 1 más corriente 2. Pero la corriente que circula por la corriente 1 es de 0,3 amperios. Más la corriente que circula por la corriente 2, que sería 0,2 amperios. Tenemos que la corriente total sería 0,5 amperios. Y esa sería la respuesta a la pregunta. Este dato también se podría verificar a partir de la resistencia equivalente. Claro, para hallar este valor, se divide el voltaje, que sería 12 voltios, se divide entre la resistencia equivalente. Y si se divide 12 entre 24, nos da como resultado 0,5 amperios. Sería la otra manera de hacer el cálculo. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.